Tipos de textos argumentativos. No, todavía no. Sí. Entonces vamos a ver el siguiente tema, que es textos argumentativos, los tipos de textos argumentativos. Entonces, un texto argumentativo es una organización textual centrada en el juicio y en la toma de una postura respecto a algún asunto polémico. Dicha acción implica que se defenderá la posición que se asuma a través de una serie de razones. Es por ello que este tipo de escritos tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o convencer a un receptor. No pierdan de vista eso, que la principal característica o la principal fin de un texto argumentativo es persuadir o convencer a un receptor, es decir, a otra persona, de que cambie su opinión o su postura mediante razones que vamos a dar para buscar la convención. Entonces, ese es el principal fin. Dentro de ese texto argumentativo tenemos lo que es la tesis. ¿Qué es la tesis? Es la idea sobre la que se está reflexionando y que expresa el punto de vista del autor sobre un determinado tema. Entonces, la tesis, digamos, es como, por decirlo de alguna forma, como el tema que estamos tratando, que estamos buscando argumentar. Podemos ver si queremos ver de esa manera. Ya un poquito de las diferencias de lo que es una tesis con las demás partes que conforman un argumento. Lo vimos en el video del jueves pasado. Cabe resaltar que la tesis es el asunto central que va a controlar todo el escrito y por lo tanto tiene que expresar y sintetizar todo el propósito del texto. Por ello es muy importante que el lector pueda identificarla para que la intención sea claramente comunicativa. ¿Sí? Pues, la tesis es el asunto central. Es sobre lo que va a girar todos nuestros argumentos, todas nuestras razones que vamos a dar. ¿Sí? Esa es la tesis. Los argumentos son los hechos, pruebas o datos que estructurados a través del razonamiento del autor respaldan la tesis. ¿Sí? Pues, los argumentos, digamos, son las razones que nosotros estamos dando para justificar nuestra idea. ¿Sí? La tesis sería como que nuestra idea. Los argumentos no pueden estar aislados, sino que deben encadenarse lógicamente para lograr la fortaleza argumentativa. ¿A qué se refiere con fortaleza argumentativa? A que tenemos que escribir una serie de argumentos, 2, 3, 4, 5 argumentos, para poder defender de manera más adecuada nuestra idea. ¿Sí? Ya de la misma forma, pues vimos los diferentes tipos de argumentos y cómo irlos enlazando la sesión del jueves pasado. Los textos argumentativos tienen algunos rasgos que deben tener presentes. Plantea una situación dialógica, es decir, existen por lo menos dos actores que no comparten el punto de vista, ¿sí? Es decir, como yo, ¿por qué voy a hacer una argumentación o a buscar defender mis ideas con otra persona que piensa igual que yo? Entonces, no tendría caso, pues, hacer una argumentación. Entonces, yo voy a hacer una argumentación hacia otra persona que piensa de manera distinta a mí. Entonces, a eso es a lo que se refiere ahí la situación dialógica. Tiene como propósito persuadir, convencer o demostrar. La tercera, los temas que abordan son polémicos. Esto significa que tienen por lo menos dos posibles soluciones. No voy a crear una argumentación para un problema que tenga una sola solución, porque pues al final de cuentas
pues yo y la otra persona, pues vamos a terminar pensando igual, porque no hay otra forma de pensar o de resolver el problema. La 4. Existe una situación democrática y simétrica en la que los actores tengan las mismas condiciones para dar a conocer su punto de vista, ¿sí? Es decir, si nosotros damos una opinión y la otra persona nos va a estar por así que escuchando nuestros argumentos, nuestras razones, pues de la misma forma, pues nosotros tenemos que escuchar los argumentos, las opiniones de esa otra persona para entrar, digamos, en un diálogo democrático y simétrico, estar en ese intercambio de ideas y buscar pues la manera en base a argumentos de hacer que cambie la idea. Igual la otra persona pues hace que cambiemos a lo mejor nosotros la idea que tenemos de antes. Puede darse en los dos sentidos, de que la otra persona cambie la idea o que nosotros cambiemos la idea que teníamos ya preconcebida. La estructura de los elementos de un texto argumentativo, ¿cuáles son? Aquí vamos a ver, digamos, la estructura de un ensayo, pero se debe tener presente que no hay un modelo único, pues este suele variar según lo requiera la situación comunicativa. Sin embargo, si tiene algunas características que deben tomarse en consideración. ¿Cuáles son esas características? Debe tener un tono formal, por lo que se requiere un uso correcto del lenguaje, de modo que se deben evitar expresiones vulgares o demasiado coloquiales. El contenido debe ser relevante y adecuado para el propósito comunicativo que se persigue. Usa argumentos apropiados y bien organizados que sirven para defender la tesis, ¿sí? Entonces, debe tener un lenguaje formal, ¿sí? No debemos utilizar esas expresiones que utilizamos en el día a día, a lo mejor en la casa, en el trabajo, algo así, pues con los amigos, con los familiares, ya un poco como que más en confianza. Si no, tenemos que expresarlo de manera correcta, como lo indicaría pues el idioma español. Esa parte también va porque a lo mejor hay expresiones que utilizan aquí en el estado de Guanajuato, pero si lo lee otra persona, digamos, del estado de Aguascalientes, a lo mejor ya no lo entiende, porque para ellos esa expresión significa algo diferente o simplemente no la conocen. Entonces, por eso se debe evitar, pues, ese tipo de lenguajes coloquiales. Y el lenguaje vulgar, pues, obviamente, también para no entrar, digamos, en lo que serían pues, malas palabras que pueden ser ofensivas para cierta área o cierto tipo de población, cierto tipo de personas. Y de esa parte del contenido relevante, pues debe ser algo que algún tema, alguna opinión, pues que sea de interés para varias personas, no nomás para una o dos, sino que sea de interés, digamos, general. Y obviamente, pues debe ir estructurada con argumentos que deben de ir bien entrelazados entre ellos. Dentro de los textos argumentativos, el que está más ampliamente pues, difundido es el ensayo. ¿Sí? Y el ensayo pues tiene la siguiente macroestructura, es decir, en forma general, un ensayo consta de estas tres partes. Lo que es la introducción, que es el lugar donde se presenta la tesis, ¿no? La introducción es donde va mi tesis. Luego se presenta el desarrollo, que es donde va en estar escritos mis argumentos con los que yo voy a definir mi tesis. Y la tercera parte es la conclusión, que es el cierre del texto, donde se retoma la idea principal, se emiten las conclusiones e incluso se pueden plantear posibles soluciones, ¿sí? Entonces, esa macroestructura de un ensayo pues va a contener esas tres partes. Ahí identifiquen cuáles son las tres partes
que conforman un ensayo en forma general, en forma global: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. ¿Qué va en la introducción? La tesis. ¿Qué va en el desarrollo? Los argumentos, la argumentación. ¿Y qué va en las conclusiones? Pues es el cierre, donde se emite ahora sí que una conclusión acerca del tema que se está tratando, de la tesis abordada. ¿Sí? Identifiquen esas tres partes y qué es lo que se escribe en cada una de esas tres partes. Eso es lo importante aquí. Existen algunas técnicas para lo que es la parte de investigación y la presentación escrita de mis argumentos. Primero tiene que tener claro cuál va a ser la tesis que vas a defender, ¿sí? A lo largo del texto. Esta va a ser la postura que tomes con respecto a un tema o conflicto. La tesis generalmente parte de una duda o pregunta sobre un tema polémico. Es una característica pues que tiene la tesis. Y es lo primerito que tenemos que identificar. Esa tesis, esa idea que vamos a defender. Y la tenemos que tener bien clara, porque pues en eso se va a basar todo lo demás que va a estar escrito. Entonces, lo primero que hay que tener bien claro es la tesis o idea que se va a defender. Y ya una vez que tenemos un texto argumentativo, tiene la siguiente estructura ya un poquito más desglosada. La primera, digamos, macroestructura, que era la introducción y el desarrollo y las conclusiones, pues como que la estructura global que se va a presentar. Y aquí tenemos ya otra, esa es una estructura ya un poquito más desglosada y que debe de ir, digamos, estructurada en ese orden. Cuando vamos a hacer un escrito, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? El título del escrito. ¿Sí? Lo que es la introducción. Y la introducción se puede conformar de cuatro partes: la exhortación inicial, el argumento principal y propósitos, la división y lo que sería la narración: antecedentes, materiales, metodología, resultados. ¿Sí? Entonces, en el título, pues normalmente tiene que ir muy ligado con lo que sería mi tesis o mi idea que voy a defender, para que el que lo vaya a leer pues se dé ahora sí que una idea de qué se trata todo el escrito. En la introducción, pues lo que sería como que la exhortación inicial, pues es donde vamos nosotros a buscar atraer al público con la definición de nuestra tesis, qué es lo que pretendemos lograr. Y luego vienen los argumentos principales, que es en lo que vamos nosotros a buscar defender pues nuestra idea. Y luego viene toda la parte de división y narración, desde donde nosotros vamos a exponer de qué forma, y si hicimos a lo mejor algunos tipos de experimentos, si hicimos qué metodología utilizamos nosotros para fundamentar nuestros argumentos. Ahí donde va en esa parte. Luego la tercera parte sería la argumentación o discusión. Es donde empezamos hasta cierto punto a contrastar lo que nosotros estamos pensando con algunos otros trabajos que expusieron a lo mejor algunos otros autores sobre el mismo tema, y comparamos los resultados que nosotros estamos obteniendo con los que obtuvieron ellos, para ver, digamos, las diferencias o similitudes. Y luego viene la parte número 4, que es el cierre, donde viene la recapitulación y conclusión o la exhortación final. Esa parte pues es donde damos la conclusión del tema que nosotros estamos tratando, y esa parte de exhortación final, pues a lo mejor algunas recomendaciones que nosotros podíamos dar acerca de algún tema que no obtuvimos alguna conclusión al 100% en ese trabajo, y que a lo mejor algunas otras personas lo podían utilizar como referencia para poder obtener
otro tipo de conclusión. Y obviamente dentro de toda esa parte pues vienen algunos otros tipos de secciones, como lo que son resúmenes, palabras claves, ilustraciones, tablas, cuadros, esquemas. ¿No? De esa parte de cuadros, esquemas, tablas, pues no sé qué significa que vayan en una sección diferente o aparte, sino se pueden ir introduciendo dentro de las otras cuatro secciones para ir dándole un orden. Muchas veces algunos autores pues ponen todo lo que son las tablas y las figuras al final pues del trabajo, lo cual también es válido. Pero en forma general pues deberían ir siguiendo este orden para lo que son la presentación de los textos argumentativos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta esa parte de lo que vendrían siendo los textos argumentativos, la estructura que se persigue? Muy bien. Ok. Entonces, los textos argumentativos. Vamos a tomarnos nuestros 5 minutos de descanso. Y mientras, si por favor me pueden ir poniendo ahí su nombre completo y su número de matrícula para lo que sería pues la lista del día de hoy ahí de favor. Ok, vamos a continuar con
la última parte de este tema.